son los textos de lenguaje, que son los con los cuales nos evalúa el ICFES en la prueba Saber 11. Es importante tener en cuenta que básicamente lo que se trata es de comprensión de lectura. Si usted tiene una muy buena comprensión de lectura, usted va a poder enfrentarse a este tipo de problemas de textos sin ningún tipo de dificultad. Entonces, pues, una vez más los animo a que sigan leyendo, a que sigan practicando, a que pues sigan practicando a través de las orientaciones tecnológicas dentro de nuestra plataforma para que presenten simulacros en línea y puedan identificar fortalezas y debilidades. ¿Listo? Esto es pura práctica lo de esta prueba. Entonces, propiamente, lo que el ICFES, en lo que se centra el ICFES es, al ICFES le importa desarrollar lo que son las competencias, obviamente las competencias propias del área del lenguaje, pero él se centra especialmente en una que es la competencia comunicativa, ¿sí? ¿Cómo es que usted logra comunicarse? ¿Sí? Eso es lo que usted le van a evaluar. ¿Cómo es que usted es capaz de comunicarse? Pero claro, usted va a decir, cuando uno dice cómo es que uno es capaz de comunicarse, pues uno de pronto va a tender a pensar de que se trata de comunicarse a nivel verbal. Pero a ver, déjenme les explico esto. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es específicamente identificar el contexto comunicativo del texto. O sea, usted no está hablando, ¿sí? Pero usted sí va a entrar a dialogar con el texto. O sea, sí hay un ejercicio de diálogo directamente con el texto que le presente el ICFES, ¿sí? Como lo vemos acá en la diapositiva, dice, lo primero es identificar el contexto comunicativo del texto. Y aunque se está leyendo, entrar en un diálogo con él, ¿cierto? Con el texto. Haga la redundancia ahí, ese texto podría omitirse por simplemente colocarle una coma al él. Si se está dialogando con el texto, interactuando con él, se requiere además de haber identificado ese contexto comunicativo con el cual usted se enfrenta cuando entra a leer, se requiere además las siguientes capacidades: saber en qué momento hablar, saber sobre qué hablar y saber cómo hacerlo, ¿sí? Tenga en cuenta que lo que yo le estoy tratando de decir es, usted puede hablar con el texto. Cuando usted se acerque a un texto de lenguaje, en la prueba Saber 11, piense que usted va a hablar, ¿cierto? Y para usted poder hablar, usted tiene que, lo propio de hablar, pues la razón de hablar es comunicarse. Entonces usted tiene que comunicarse con el texto, ¿cierto? Saber en qué momento va a hablar con el texto, saber sobre qué va a hablar con el texto y saber cómo va a hablar con el texto. Y eso usted logra identificar eso cuando usted empieza a comunicarse, cuando usted ha identificado el contexto. Entonces, de lo que se trata es de saber actuar sobre el mundo que se nos presenta en ese texto a través del lenguaje. Entonces, propiamente dentro de las competencias que evalúa el ICFES, porque es un examen, como ustedes bien lo saben, que evalúa componentes y competencias, ¿sí? Ahorita me les acerco más esto para que ustedes puedan ver con más precisión en pantalla, puedan ver con más precisión el contenido. Entonces, de lo que se trata es, cuando usted le evalúa las competencias en el ICFES, bien sean las de matemáticas, las de filosofía, las de ciencias, las de química, las de biología, las de lenguaje, todo apunta a que usted, con esos conocimientos que usted ha adquirido en el colegio, con esas competencias que usted ha adquirido en el colegio, usted pueda resolver una serie de problemas que se le van a presentar en la vida
cotidiana, en la vida real. O sea, de lo que se trata es de poner en práctica lo que se aprende en el colegio, ¿sí? Entonces se supone que usted a lo largo de la formación de su vida académica, usted fue profundizando en esas competencias, ¿sí? Acá estamos hablando específicamente de las competencias en lenguaje, pero si usted mira en un primer momento, cuando usted entró al preescolar o si de pronto ingresó directamente a primero, en sus primeros años, usted en ese momento, usted empezó a desarrollar esas competencias. Usted empezó, digamos, escribiendo palabras, bueno, aprendió las vocales, después aprendió palabras, después aprendió a leer párrafos. Pedagógicamente los docentes seguramente lo invitaron a usted a comunicarse a través de imágenes, a través de expresiones. O sea, son una serie de pedagogías para desarrollar en usted esa competencia comunicativa, que es lo que pues, le estoy diciendo que es lo central dentro de la evaluación Saber 11. ¿Sí? Y a medida que usted fue creciendo, a medida que fueron pasando los años, que pasó a primero, segundo, tercero, usted fue profundizando dentro de esa competencia comunicativa, ¿sí? Entonces ya, digamos, usted si en primero lo ponían a ver algunas imágenes, a leer unos trozos de un cuento, a ver algunas frases, a ese tipo de cosas, ya usted no se lo van a colocar a escribir un ensayo, a hacer una reseña, o sea, pero todo fue un grado de profundidad. Si usted en primero sabía de pronto decir las vocales, pedir onces, jugar, manejar un lenguaje dentro de sus compañeros, dentro de ese mundo que usted tenía, a medida que usted fue creciendo, usted fue profundizando dentro de las competencias y ya después la misma estructura curricular de su colegio, al menos desde la perspectiva de lo que pretende el Ministerio de Educación Nacional, hablando en los estándares de competencias básicas, se supone que ya después usted en grupos más avanzados, en grados más avanzados, va a poder desarrollar otras instancias de esa competencia comunicativa. Entonces, si usted en primero decía las vocales, cantaba una canción, la profesora le preguntaba algo y usted decía sí, no, ya por allá en grado quinto, entonces ya de pronto usted va a tener que empezar a argumentar, a dar razones, a dar porqués ante diferentes situaciones, ya en grados, digamos, en noveno, entonces ya usted va a poder de pronto hacer un debate, o sea, pero todo fue un proceso, ¿sí? Todo fue un proceso en el cual la educación le permitió a usted interactuar con el mundo, hacerse competente dentro del mundo, tener una muy buena comunicación dentro del mundo, dentro de su realidad, dentro de su contexto social, independientemente si usted es de la costa, si usted es de Bogotá, si usted es de los llanos, del Amazonas, o si fue criado en otro país, y a pesar de eso va a presentar esta prueba. Lo que pretende la educación es que usted aprenda a comunicarse, a interactuar con el mundo. Entonces, por eso es que acá específicamente dice saber en qué momento hablar, saber sobre qué hablar y saber cómo hacerlo. ¿Sí? Saber en qué momento hablar, saber sobre qué hablar y saber cómo hacerlo. Pero como usted sabe, la prueba Saber 11 no lo pone usted a hablar. Usted no se pone a hablar con un profesor como de pronto usted haría en un IELTS, en un TOEFL o un DELF, en el caso de exámenes que tienen que ver con comunicación en otras instancias. Usted lo que va a hacer acá, la forma como le van a evaluar su competencia comunicativa es a través de textos, a través de textos escritos. Entonces, realmente, cuando yo le digo, piense el texto como si fuera un mundo, es para que usted aprenda o comprenda que cuando usted se enfrenta al texto, realmente lo que usted está haciendo es que se va a comunicar con el texto. ¿De acuerdo? Y la forma como usted se va a comunicar con ese texto, pues desde luego es a través del lenguaje.